Bienvenidos, aquí comienza Rompecabezas Arma Corazones en la radio, hablando claro de niñas, niños, adolescentes y más. Todos los domingos a las 10 de la mañana. Imagina que no hay un paraíso. Es fácil si lo intentas. Sin infierno abajo de nosotros y arriba solamente un cielo. Imagina toda la gente viviendo para hoy. Imagina que hola amigos y amigas de Rompecabezas Arma Corazones. Muy contento con nuestro programa, muy contento por su audiencia. Hemos recibido mensajes de todas partes del país y lo que nos sorprende, también de otros países. Saludos a nuestros amigos en Argentina, en Chile, en México, en Honduras, en Uruguay, que nos están escuchando, Ecuador y Perú. Les habla Ricardo Ruiz Díaz, comprometido con la mejor causa, la de luchar por los derechos de los niños, niñas, adolescentes, mujeres y la familia. Hoy tenemos un programa estupendo porque se va a venir una actividad académica interesante, una actividad que les vamos a recomendar, que la pongan en sus agendas, porque aquí vamos a aprender mucho sobre niñez, sobre adolescencia, sobre todo lo que les está pasando a los niños, pero también cómo atender las diferentes problemáticas de una forma profesional. Juan Carlos Arévalo, mi estimado compañero de cabina, también psicólogo. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola Ricardo, muy buenos días, bien, muy contento de estar aquí con estos invitados que nos van a enseñar muchísimo sobre la prevención sobre niños, niñas y adolescentes. Así es, Juan Carlos, y hoy Juan Carlos también muy Beatles, imagina, ojalá que este fuera nuestro himno, imagina, tanto que nos hace falta, si nosotros imagináramos un mundo mejor y aterrizáramos la imaginación a la realidad y protegiéramos a nuestros niños, tendríamos una Colombia en paz, porque desde ahí empieza la paz. Y nuestros invitados, Juan Carlos, con un invitado que a mí particularmente me llena de emoción tenerlo aquí en los micrófonos, porque es una maestra de muchos profesionales, una de las primeras mujeres que trabaja y ha trabajado en Colombia el tema de la prevención de las violencias a los niños, niñas y adolescentes. Estoy hablando de la psiquiatra infantil, la doctora Isabel Cuadros Ferré, directora de la Asociación Afecto. Doctora, un afectuoso saludo, como saluda el doctor Carlos Tamayo, que ha participado varias veces en nuestro programa. Un afectuoso saludo. Sí, el doctor Carlos siempre diría eso, pero buenas tardes a todos ustedes y a nuestros oyentes también. Carlos Montoya, perdón. Sí, súper afecto, por favor. Súper afecto, así es. Y tenemos también a un invitado muy especial, a un invitado que se ha tomado la tarea de proteger los derechos de los niños, pero también de atenderlos y prestarle la mayor atención cuando sufren diferentes acciones violentas contra ellos. Y estoy hablando del doctor Luis Jesús Prada Moreno, médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, médico forense de la prestigiosa institución Medicina Legal. Doctor, ¿cómo me le va? Buenas tardes, Ricardo y amigos, gracias por la invitación, bastante bien y cómodo con ustedes. Así es, doctor, vamos a hablar con estos invitados de una actividad académica que les vamos a recomendar, que no solamente va dirigido a los profesionales, ¿no, doctora Isabel? De eso, esta actividad también va dirigida a... Y una actividad que no es nueva. No, no es nueva porque ya llevan varios congresos. Ahorita vamos 24º, me hace el favor. 24 años peleando a favor de los niños. Después de 24 congresos, la experiencia ya uno se vuelve experto. Claro, total.
De hecho, es una voz muy respetada, la de la doctora Isabel Cuadro Ferrer y del doctor Prada, con todos esos conocimientos que tiene para a la atención de los niños víctimas de violencias. Antes, quiero hacer un llamado de atención, que es mi acostumbrado editorial, y de ahí empezamos la charla, le parece a mis invitados. Mi editorial tiene que ver con la operación que realizó la Policía Española e Interpol España, que dio captura a 15 pedófilos de una red internacional de pornografía infantil que intercambiaban material pornográfico a través de grupos de WhatsApp. Padres de familia, nuevamente las recomendaciones: hay que supervisar las redes sociales de nuestros hijos. Ellos se dedicaban básicamente al grooming, a captar mediante engaños imágenes en situaciones de desnudez de niños y niñas, y luego se intercambian en estos grupos de WhatsApp. También una recomendación para todos: si usted entra a un grupo de esto, que pues si usted lo considera válido, entre, porque a veces son grupos sexuales para adultos, pero ahí también incluyen pornografía infantil. Si usted llega a descargar este tipo de imágenes, está en curso de un delito y da pena hasta de 14 años de cárcel, más los salarios mínimos, que son bastante fuertes. La gente puede ingresar por engaños, ¿no? Porque muchas veces los títulos no son lo que se espera en el contenido, pero es decisión de quien ingresa si se queda o abandona el grupo. Exactamente, y si descarga o no ese material. Solamente el descargarlo ya es un delito, el descargarlo, y solamente el no denunciarlo también es un delito, y la pena aumenta, y es lo más interesante de esto. Y la pena aumenta cuando se hace a través de medios informáticos, como por ejemplo las redes sociales o como por ejemplo el WhatsApp. Entonces, porque hubo 7 capturados colombianos, aparte de los españoles, 7 capturados colombianos. Entonces, mucha atención con eso, doctora. Los delitos contra los niños siguen día a día aumentando, y me aterra de la cantidad de pedófilos y pederastas que aparecen y que constantemente están buscando material de este tipo. Sí, a veces las personas no creen las estadísticas, especialmente la de G-Nable, que dice que 1 de cada 20 hombres es un abusador sexual, 1 de cada 20 hombres. Y pues si usted junta eso con que 1 de cada 4 niños al llegar a la vida adulta va a haber sido víctima de abuso sexual, y 1 de cada 6 niños, pues indudablemente hay una gran cantidad de personas que son abusadores sexuales, hombres y mujeres, en general mucho más hombres que mujeres, pero indudablemente hay una, digamos acá como el doctor que es epidemiólogo, una gran cantidad de personas que son victimarios y una gran cantidad de niños y niñas que son víctimas. Así de lo es, que se tiene dato, ¿no? Porque hay muchas cosas de lo que no se tiene dato. Bueno, no, se esto registra. ya, fíjese que si usted compara lo que sería 1 de cada 4 niñas en Colombia, usted puede sacar esa cifra, y sin embargo, hasta donde yo recuerdo, no sé, aquí el doctor Prada me ayuda, lo que llega a medicina legal, que además ellos obviamente ya cambiaron a presunto abuso sexual, pues no tiene nada que ver con la cifra real. ¿No es cierto? Sí, el subregistro en estas cosas es bastante grande, ¿no? Lo que se visibiliza, se reporta, se denuncia y se judicializa y llega a juicio, realmente es una muestra porcentaje muy bajo. Muy baja. Pero lo que sí es igual que pasa con la violencia contra las mujeres, ¿no es cierto? Usted tiene la encuesta nacional de hogares que le da que las mujeres son víctimas de todas las formas de maltrato más o menos en un 36%. Pero cuando usted mira las cifras, así sean unas cifras absurdas, recuerdo la cifra de 117,000 casos de violencia intrafamiliar, pues claro que no tiene nada que ver con la realidad. Sí. Entonces, cuando yo le estoy hablando de 1 de cada 4 niñas, sí estamos hablando de prevalencia. Aquí el doctor, que es epidemiólogo, nos puede contar un poco más qué se llama prevalencia, pero en general es un corte en un cierto momento dado en la población. Entonces, es realmente una cantidad que estaría por encima de los 8 o 10 millones de niños víctimas de maltrato en Colombia, de los cuales más o menos un 20% están realmente en emergencia. Es decir, estos niños están sobreviviendo, pero con unas secuelas en su salud física y mental sumamente graves. Aquí es donde hay que respirar profundo y sacar fuerzas para seguir en la lucha, mi estimada doctora. Doctor Luis Prada, la pornografía infantil es uno de los delitos más abominables que hay porque se perpetúa en el tiempo. Yo conozco víctimas de casos que he atendido desde 1995, cuando eran niños, ahora son jóvenes adultos o son jóvenes, y cuando hablo con ellos aún me dicen que encuentran en el internet imágenes suyas de cuando eran niños siendo abusados.
Sí, la pornografía es una cosa devastadora por ese tipo de razones. La pornografía también tiene una cosa como muy grave, y es que tiende a distorsionar bastante el significado de la sexualidad, y más en un niño, ¿no? O sea, que ¿para qué es la sexualidad, la genitalidad, la privacidad de las partes privadas, y cómo es la relación de eso con los demás? Entonces tiende a ocasionar distorsiones en el significado de la sexualidad, que van a traer otro tipo de problemas a los niños más adelante. Así es. Y doctora, vamos a tener entonces para los días 24, 25 y 26. 24, 25, que mejor corro, 24, 25 y 26 de julio, el Congreso Colombiano de Prevención y Atención del Maltrato Infantil. ¿Vamos a tocar este tema de la pornografía infantil? Infortunadamente no. Este año digamos que vamos a tocarlo, pero tangencialmente, porque es un tema muy complejo. No conocemos realmente, además de usted, alguien que sepa del tema en serio. Pero sí vamos a traer 2 fiscales y una persona que se jubiló de la policía de San Diego, que son especializados en investigación de delitos contra los niños. Entonces, pues, indudablemente ellos saben también. Pero es transversal, es transversal, sí, claro, los temas que se van a tocar, y todo esto incluye pornografía infantil. Usted sabe que el pionero en el FBI es un hombre extraordinario que se llama Ken Lanning, que se pasó la vida rastreando a los pedófilos. Y pues el FBI sí tiene divisiones especializadas que permanentemente están vigilando qué hay en la web. Entonces, asumimos que alguno de estos va a hablar de los temas, de los delitos que se cometen pues en la web, y es mejor como llamarla en realidad imágenes sexuales de los niños, ¿no? Imágenes de abuso sexual. Registro de imágenes de abuso sexual. Es un poco largo y todo, sí. pero realmente la pornografía está muy mal llamada así, porque cada vez que un niño sale en una de estas imágenes, pues realmente lo que está ocurriendo es que lo están victimizando sexualmente. Entonces, sí, así es. Yo creo, y pues aquí en Colombia, acuérdese que hace un tiempo, que sería por ahí unos 2 años, salió una investigación que había hecho muy bien por la policía, donde había 19,000 fotografías de imágenes abusivas de los niños, o entre comillas pornografía. Entonces yo sí creo que es un problema realmente terrible. Creo que nosotros también tenemos que estar conscientes de que esto es tremendamente frecuente, de que todo el mundo está a riesgo, inclusive los niños que tienen más capacidad de entrar a la tecnología y los computadores. Fíjese lo curioso, ¿no? Tienen más riesgo los niños que tienen acceso a la tecnología del sexting y todo ese tipo de cosas que pasan ahora y que son producto de los, digamos, tecnologías nuevas. Y claro, siempre vamos atrás de lo que desarrollan las redes de criminales, ¿no? Entonces, muchos de los niños y niñas caen ingenuamente en este tipo de reclutamiento o de grooming, que puede ser tremendo, porque estos niñitos les dicen que se desvistan y demás, y los abusadores sexuales son sumamente hábiles en manipular y en extorsionar. Y después le dicen, y ahora si no haces el resto, pues le voy a mandar estas imágenes, o las mandan a la web, o se las mandar a tus amigos, y lo han hecho, ¿no? Todos conocemos este tipo de casos. Este tipo de chantajes. Sí, yo quiero llamar la atención de los padres de familia, de los docentes. Es que siempre pensamos de que esto no le va a tocar a nuestros hijos, esto no le va a tocar a nuestros estudiantes, que en una población lejana de aquí del país esto no va a llegar aquí, porque aún tenemos una población sana, que es lo que se acostumbra a decir, no, aquí todavía somos sanos, pero resulta que el abuso sexual pasa límites y llega a todas partes. Y es lo importante que hay que tener en cuenta. Por eso necesitamos padres de familias informados, doctor Luis Prada, necesitamos docentes capacitados, necesitamos profesionales de la justicia capacitados. Y de la salud. Y de la salud, y sensibilizados para abordar estos temas. A mí, por ejemplo, hablando con el coronel Paulo Cruz, de la División de Investigación Criminal de Infancia y Adolescencia, doctor Luis, hablábamos de los casos que se están presentando en poblaciones lejanas de Colombia, por ejemplo, de pornógrafos infantiles que transmiten imágenes y las comparten con otros pedófilos a nivel internacional. Por ejemplo, un caso reciente que fue en Ciénaga Magdalena. ¿Quién iba a pensar que en un pueblito que todavía se habla de que es sano,
exista uno de los grandes pornógrafos infantiles en Colombia. Sí, la red, el Internet globalizó el delito y acabó esos límites y esas distancias de creer que en una población como la que tú mencionas, no pasa eso o no puede surgir ese problema. No, gracias a la red, esos límites para los pornógrafos, los pedófilos, se acabaron y las distancias se acercaron. Es importante como que la gente tenga claro, porque tristemente, creo yo, de niños, por lo menos a mí de niño, no me hablaba mucho de sexualidad ni de estas cosas, ni de lo que realmente estaba bien o cuáles eran los límites sobre esas cosas. Entonces, una de las cosas que hace el pedófilo y el abusador sexual es naturalizar lo que no es natural, volver normal lo que no es normal. La exposición genital de los niños, la explotación sexual, las relaciones sexuales de los niños con personas mayores, esas cosas es clarísimo que no son normales ni debemos naturalizar y debemos denunciar. ¿Y eso se da por desconocimiento, por una falta de interacción entre la familia? Tal vez si los padres hubiesen explicado eso antes, que un pedófilo no se daría. Esas cosas tienen mucho que ver en eso. Yo creo que la educación sexual en Colombia hay que hacerle un replanteamiento, porque una de las primeras cosas que uno le diría a lo que pasa con los niños y las niñas es que obviamente primero hay que hablar sobre la realidad sin hacer, llamaríamos morbo, ¿no? Pero hay otra cosa que es muy complicada, que a mí me parece que no se habló en la educación sexual, y es que usted tiene que enseñarle a los individuos una palabra maravillosa que se llama control. Es decir, usted primero tiene que preguntar si realmente el otro quiere. Hay algo en el que el doctor Prada es experto, que es el consentimiento. Y entonces resulta que muchas veces en Colombia no sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de consentimiento. Entonces, el consentimiento quiere decir que hay un acuerdo entre dos personas que se va a respetar, pero que implica una cosa tremendamente importante, y es que las personas están en la competencia mental de tomar la decisión. ¿Qué pasa en el abuso sexual de los niños, de cualquiera de las formas que estamos hablando? Pues que el niño no tiene la capacidad de dar consentimiento, porque el niño no sabe las implicaciones que tiene tener sexualidad. Los niños les cuesta mucho trabajo saber cuál es la implicación de mandar una foto desnudo en el celular o en el WhatsApp o cualquiera de las formas que se pueden hacer ahora. Y entonces hay otras cosas que realmente han salido en los medios de comunicación que son dramáticas, como el famoso caso de Andrés Carneres, donde se asumía que no había habido una violación porque la mujer estaba borracha o estaba en minifalda. Esa mujer que está borracha y que muchas veces perversamente también es que le han dado algún tipo de sustancia hipnótica, pues claro que no puede dar consentimiento. No está protegido. Exactamente, pero no, lo más importante es que no puede dar consentimiento. Pero si yo les pregunto a ustedes, que son la mayoría hombres acá, yo soy la única chica, entonces les digo, oiga, ¿a usted alguna vez en su educación sexual, su papá, su mamá, su profesor le dijo, usted tiene que preguntarle al otro, tiene que jugar con el consentimiento de la pareja, y digo pareja porque podría ser hombre o mujer, ¿no es cierto? El consentimiento del otro. Pregunta. Y 2, tienes que tener control de tu sexualidad. Mucho de lo que pasa y lo que uno observa sobre la práctica clínica es que estos individuos, obviamente el espectro de abusadores sexuales es una cosa muy amplia, no es como la gente cree, pues, que es un problema sencillo y que es un solo tipo de abusador sexual. Hay muchos distintos tipos de abusadores sexuales, pero hay uno que es tremendamente frecuente, que el doctor Prada lo debe haber visto mucho, que es el individuo que simplemente no tiene control de su sexualidad. Pero doctora, digamos que vemos que los niños cada vez van desarrollando actividades que ya no son de tan niños. Es decir, ya los niños cada vez empiezan a desarrollar actividades a más temprana edad. ¿No sería mejor ¿Cómo qué tipo de actividades? Digamos, estar inmersos en las redes sociales y que esto los lleve a ser víctimas de abuso? ¿No sería mejor hacer una explicación de que los padres les expliquen? Claro, pero es que nosotros confundimos en Colombia muchas palabras. Por ejemplo, los padres de familia confunden dramáticamente qué es protección y qué es restricción.
Entonces, si yo quiero proteger a mi hija preadolescente o adolescente, yo no tengo que decirle que tiene que llegar a las 12:01. No, eso no sirve para nada. Lo que yo tengo que decirle a mi hija es, cuando usted primero sale en grupo, esa es la primera maniobra de protección para la violación. 2, tiene que estar una sobria. ¿No es cierto? Igual que usted tiene que tener uno que se llama el conductor elegido. Así bueno, es. Cuando las chicas salen, y que estamos hablando de preadolescentes y adolescentes, pues usted tiene que decir, deje una que esté sobria y que sepa qué está pasando. 2, diga, nunca deje su bebida sola, porque ahí va la escopolamina, va la... Tú sabes más de eso, benzodiazepina, cualquier otra cosa de esos compuestos que obviamente quitan la capacidad, quitan la A eso competencia me refiero, mental. no es negarle la posibilidad, sino es informarles Pero sobre yo la me situación. atrevería a decirle que la mayoría de los niños, y yo no creo mucho que los niños hagan cosas distintas de lo que hacían hace 20 años. Es decir, la mayor parte de los niños les gusta jugar, a la mayor parte de los niños les gustan las cosas de acuerdo a la edad. Yo no creo que en esa dirección haya habido un avance distinto. Es decir, lo que sí tenemos que trabajar, me parece a mí, dentro de la educación sexual, que tiene que ver mucho con lo que la familia hace. Muy probablemente a nosotros, digo yo, y yo que soy más vieja, creo que todos ustedes, pero claro que no Pero nos en hablaron. experiencia. Y la rodilla le dice lo contrario, mija. Pero lo que quiero decirles es, seguramente a nosotros tampoco nos dieron una educación sexual adecuada. Sin embargo, usted aprendió una cosa importantísima. Yo con mi papá y mi mamá, obviamente aprendí que tenían un tipo de relación respetuosa, que usted no veía a mi papá violentando a mi mamá y cogiéndola cuando ella no quería, tocándola, etcétera, etcétera. Entonces, hay cosas que son lo que llaman las pedagogías invisibles, que son tremendamente importantes. Pero nosotros nos enseñaron, pregunte al otro. Yo sí creo que si usted fuera a hacer un cambio en la educación sexual en Colombia, tanto de los padres como de las familias, lo primero que hay que decirle a las personas es control de su sexualidad. ¿No es cierto? Una persona que no tiene control de su sexualidad y de su agresividad, le prometo que termina mal, que es mucho lo que estamos viendo. Entonces se tienen hijos indeseados, se tiene enfermedades de transmisión sexual, pero mucho más y allá ahí de eso. De contar y toda claro, la cantidad de pero, situaciones que se presentan. Exactamente, pero es que la sexualidad implica un riesgo físico y psicológico, y usted tiene que saber si es una buena o mala idea tener sexualidad en ese momento. Entonces, indudablemente nosotros tenemos, me parece a mí, con todo respeto con ustedes, con todo cariño, porque después me escriben en las redes sociales, ¿no? Yo nunca abro redes sociales, pero de vez en cuando me insultan y me dicen cosas. Entonces, para que no me vayan a decir en las redes sociales que no quiero a los chicos, a los hombres, eso no es un problema de eso, es un problema realmente fáctico de que las niñas tienen que cuidarse muchísimo más que los hombres por cuestiones Un problema estadísticas. cultural. Okay. Sí, pero hay que decirles, tienes que tener control de tu sexualidad y de tu agresividad. Y no lo que pasa que usted, lo que ve en los medios, lo que ve en las telenovelas, lo que ve en el fútbol es, por favor, descontrólese bastante, que eso sí es ser bien macho. Ok, doctora, entonces, 24º Congreso Colombiano de Prevención y Atención del Maltrato Infantil, los días 24, 25 y 26. Adivine en honor a quién va a ser ese congreso. ¿En honor a quién, doctor? Del doctor Luis Prada. Ah, ok. Y creo que la Muchas frase, gracias. iba el doctor Luis Prada para que me explique una frase que sé que es suya, que es la frase de batalla de este congreso. Primero los niños, no el ICFF, ni la Secretaría, ni la policía, no la familia, ni el relato, no la evidencia, ni el juicio. ¿Cómo así, doctor? Explíquenos esa frase de batalla. La Constitución en Colombia dice que los derechos de los niños prevalecen por encima de los derechos de los demás. Pero cuando los niños hablan de victimización, a veces no pareciera que eso fuera cierto. Primero porque los niños que tienen derecho a ser escuchados y también tienen derecho a la justicia y a una familia funcional, etcétera, terminan no escuchándoseles, terminan priorizándose cosas por encima del interés superior de los niños, como por ejemplo la recolección de pruebas. Entonces a veces no se tiene mucho en cuenta el querer del niño y la posibilidad real de encontrar o no pruebas en su cuerpo, y termina vulnerándose más al niño. No existe ninguna necesidad investigativa que justifique victimizar a nadie, muchísimo menos a un niño. Si un niño tiene ciertos intereses y los de sus cuidadores son contrarios a los del niño, uno debería acordarse de ese principio, que primero el niño, no la familia, primero el niño, no el examen físico, ni las pruebas, ni siquiera el relato. Si yo veo que a un niño, generando buena empatía con el niño, le cuesta mucho contar la razón por la que fue enviado conmigo, utilizo ciertas estrategias que van
dirigidas a ayudarle al niño a salir como de ese bache de silencio y de miedo para poder revelar. Pero si definitivamente veo que al niño le cuesta tanto, primero el niño, no la historia. Ok, eso es lo que me lleva a pensar en mi época de investigador, cuando sucedía estos casos, uno encontraba a la policía y es, venga para acá el niño o la niña, se sienta, y cómo fue, en dónde fue, y cómo lo hizo, etcétera, etcétera, y comienzan a atormentar a la víctima de una forma tan cruel, y después es, ¿en dónde fue? Entonces camine para allá, y prácticamente la víctima queda en un rincón. Y nadie le pone atención a la víctima, sino al caso como tal. Señalada. La recopilación de Terminan las pruebas. señalando a la persona Okay, que fue listo. víctima. Juan Carlos, vamos para entonces a la segunda parte de nuestro programa, hablando claro de niños, niñas y adolescentes, para hablar de la agenda que se tratará en el 24º Congreso Colombiano de Prevención y Atención del Maltrato Infantil. Recordar a los amigos, pueden entrar y solicitar información en www.afecto.org.co. Ya regresamos. Rompecabezas arma corazones. En la radio, hablando claro de niñas, niños, adolescentes y más. Todos los domingos a las 10 de la mañana. Al aire, Rompecabezas arma corazones. Imagina que no hay un paraíso. Es fácil si lo intentas. Sin infierno abajo de nosotros y arriba solamente un cielo. Imagina. Regresamos, amigos y amigas oyentes de Rompecabezas Armacorazones, como siempre hablando claro de niños, niñas y adolescentes y más. En esta oportunidad con dos grandes invitados, la doctora Isabel Cuadros Ferrer, médico psiquiatra infantil y directora de la Asociación Afecto de Lucha contra el Maltrato Infantil, y el doctor Luis Prada, médico con una gran causa desde medicina legal. Es la persona que se encarga de hacer reconocimientos médicos legales a los niños que son víctimas de violencias. Un gran trabajo. Y este congreso, ya lo escuchamos, Muy es en interesante. honor, y muy interesante, y es en honor, Juan Carlos, al doctor Pero Luis a Prada. mí me quedó como la duda, ¿y por qué en honor al doctor Luis Prada? ¿Qué pasa de trasfondo ahí? Porque la doctora Cuadros lo quiere mucho. Sí, Como de diríamos hecho- coloquialmente, rosca. De hecho, No, para nada. Juan, en la historia de la Asociación Afecto, no solamente es de los afectos de la doctora Isabel Cuadros, sino que es una eminencia en el trabajo que ha hecho desde medicina legal en el reconocimiento médico legal a los niños que son víctimas, porque no solamente es el médico que le hace el reconocimiento, sino que tiene toda una propuesta académica para la atención de estos niños y niñas y adolescentes que son víctimas de este tipo de violencias. Entonces, prácticamente el doctor Luis es toda una academia, ¿no? Déjeme decirle por qué lo quiero tanto, pero no es rosca. Nosotros en Afecto, por encima de todo, somos basados en ciencia. Es una cosa que es muy importante. Yo creo que el doctor Prada y yo nos queremos mucho por una razón que yo creo que nos pasa a todos, y es que por lo menos en mi caso personal fueron muchos años de soledad intelectual, y yo no tenía con quién discutir, con quién decir, leíste este artículo. Entonces yo creo que cuando nos encontramos fue realmente un amor a primera vista, porque él es un hombre académico, es un hombre que lee. Realmente estoy un poco preocupada de que algún personaje en un cargo directivo alto me dijo que él no leía lo que escriben en los Estados Unidos de América. Y entonces resulta que el maltrato infantil habla inglés, y habla, en algunos casos el inglés viene de Estados Unidos, y algunas cosas muy buenas producidas en Inglaterra. Hay otros artículos producidos en Australia, algunos en Francia,
pero la realidad es que la diferencia entre una persona como el doctor Prada y cualquier otra persona en Colombia realmente es el nivel de conocimiento que ha acumulado a lo largo del tiempo, producto tanto de la experiencia como de la lectura. Es decir, uno no sabe lo que sabe. Exacto. Porque se la pasa, por decir algo, durmiendo en vacaciones, es porque leemos mucho. Y entonces nosotros realmente creemos en la Asociación Afecto que personajes como el doctor Luis Prada, el doctor Miguel Barrios, la doctora Lucrecia Caro, que son personas que están combinando tanto la experiencia como la investigación científica. Es que nosotros en Colombia, especialmente en este tipo de cosas, no podemos seguir hablando desde los lugares comunes, como por ejemplo hablar que el síndrome de alienación parental existe. Eso es una estupidez basada y curiosamente mire cómo hace carrera cuando es un psiquiatra americano el que escribió que las mujeres implantaban el abuso sexual, y como nos interesa creerlo y nos vamos a la línea de confort, entonces yo a veces les pregunto a las personas que si tienen Google, porque hoy en día que la información está pues realmente a disposición de todos, el Internet también ha democratizado mucho la información. Entonces, volviendo a por qué al doctor Luis Prada. No, se lo merece. Sí. ¿Por qué al doctor Luis Prada? Pues porque pregúntele cuántos casos de niños víctimas a él ha examinado a lo largo del tiempo de una manera absolutamente profesional, académica, empática con el niño y la niña, sin perder jamás el Estado de Derecho en su cabeza. Yo les comento una anécdota que a mí me pasa. Yo he repetido varias conferencias, varias charlas del doctor Luis Prada y cada vez, algunas las repito y cada vez aprendo más. Y lo que dice la doctora Isabel Cuadros en la Asociación Afecto, cuando usted propone un tema, tiene que documentarse, porque si no le jalan las orejas. Todo esto nos tenemos que basar en la teoría, nos tenemos que basar también en la práctica, y todo tiene que ser sustentado científicamente. Pero es que mire una cosa obvia, hablando de por qué el doctor Prada. Si usted se fuera por decir algo, usted necesita una cirugía cardiovascular. ¿Usted quiere operarse con una persona que está al día, que se ha leído la última información científica de qué es la mejor opción para usted? ¿O usted se deja operar por una persona que opera con técnica de hace 50 años? Pues aquí en Colombia toca con el que caiga. Mire que yo no creo pero mucho eso. Yo hay creo que escoger los mejores pero profesionales. A lo que le quiero decir es que nosotros no podemos seguir en el tema de los niños sobre la ocurrencia, porque es muy peligroso. Por ejemplo, hablar de esta alienación parental, que es una cosa que jamás fue investigada ni pasó por sociedades científicas, realmente es un exabrupto, es algo que está a favor de los abusadores sexuales. Sí, ese es uno de los problemas de no leer y de no leer revistas científicas y trabajos de investigación, de revistas indexadas y de no tener realmente tanta experiencia. Es que con los niños no se puede improvisar. Exactamente, que terminamos es improvisando, especialmente en temas como la sexualidad, basados en mitos y creencias que no son, muchísimas de esas cosas no son ciertas y están completamente revaluadas. Entonces necesitamos gente con cada vez con más conocimiento. Los profesionales tienen muchísimos dilemas a la hora de abordar estos casos, que si le pregunto y me cuenta qué voy a hacer ahora con eso, debo reportar, no debo reportar. O cómo preguntar. Sí. Sin llegar a la revictimización. Claro, y me pueden esa palabrita de revictimización se la inventaron los perezosos. Porque si uno sabe lo que está haciendo, uno no tiene por qué causarle daño ni al paciente. Exactamente. A mí no me gusta mucho la palabra revictimizar, no porque no crea que esto no puede pasar, no se puede victimizar secundariamente a una víctima. No me gusta porque yo lo que veo es que en la realidad esa palabra es utilizada para no escuchar a las víctimas, para no investigar, para no asumir procedimientos que se tienen que asumir. Pienso que les puedo contar una anécdota de lo que significa no querer oír. Doctora, uno le dice a las mamás de los niños víctimas de abuso sexual que por qué no vienen y le cuentan a las personas que hablan de esta alienación parental y todas esas estupideces, que vengan y le digan a las personas directamente, mire lo que les hizo el sistema. ¿Y qué hacemos? Inventarnos cualquier tipo de cosa para no salir de una zona de confort, exacto, donde los humanos adultos siguen siendo defendidos y los niños siguen siendo las víctimas. Te dejo hablar, Ricardo. Sí, doctora, una de las cosas que también pienso que la revictimización es el miedo, pero es el miedo de los profesionales a la falta de capacitación.
Así es, sí. Así Mucho de es, lo que hay detrás de sencillo. todo es eso, es del desconocimiento, es la falta de Total entrenamiento, de desconocimiento. capacitación. Pero bueno, yo antes de pasar a la... Pero déjeme decirle una cosa que dice una de las personas que yo más admiro, que es Pacho Cajiao. Pacho Cajiao, en alguno de los múltiples congresos en los que ha sido un conferencista nuestro, acuñó esta frase. Dijo, la ignorancia es un problema ético. Y entonces resulta que si yo estoy en una posición donde yo tengo que entrevistar a un niño que ha sido víctima de abuso sexual o de abuso físico, porque el abuso físico también puede ser escalofriante, lo que pasa en Colombia, especialmente en los niños pequeños, las fracturas de cráneo, las quemaduras, en fin, es un mundo realmente terrorífico, es el infierno de Dante, pero peor. Y entonces resulta que, imagínense que yo estoy en un hospital y yo no sé si una fractura es producida por maltrato o no. Pues resulta que yo tengo que irme a investigar, es lo que les digo. Cuando yo estudié medicina, el doctor Prada no, porque es más joven, pero cuando yo estudié medicina, me tocaba ir a la biblioteca a veces con linterna, porque estábamos en el racionamiento del gobierno Gaviria, con linterna a buscar en el índice médico, a ver en ese índice médico cuántas investigaciones habría sobre un tema. Y después de eso, entonces tocaba ir a buscar la revista científica y mirar y fotocopiarla y uno llevársela a la casa a ver si la podía leer. Hoy en día realmente está Google académico, está una gran cantidad de bibliotecas de todos los órdenes a su disposición. No hay excusa. No la hay. Entonces la ignorancia es un problema ético. Yo no puedo llegar y maltratar a un paciente. Imagínese que usted llegara a la sala de operaciones y el médico lo abre. Y entonces de pronto cuando ya le va a sacar el apéndice dice, ay caramba, ese día no fui a clase. No sé dónde queda. Doctora, pero eso es lo que hacemos. Pero lamentablemente pasa. Y hay gente que no sabe hacer este tipo de entrevistas y lo que hace es hacer más daño. Y por eso, mi estimado Juan Carlos, es el 24º Congreso Colombiano de Prevención y Atención del Maltrato Infantil. Información en www.afecto.org.co. Hablemos de la agenda, bastante Hablamos, nutrida. pero antes, Juan Carlos, me llegó un mensaje del Eje Cafetero. Buenos días, habla Carlos Alberto Montoya Marín, pediatra afectólogo, director de la red Afecto Manizales, para expresarle a través de este maravilloso programa una felicitación y un ánimo a todo ese trabajo que ha hecho la doctora Isabel Cuadros y todo su equipo de trabajo de la Asociación Afecto contra el Maltrato Infantil. Ya 24 años, 24 congresos de constancia y de lucha en favor de la infancia, un reconocimiento desde la red Afecto Manizales, la cual la doctora Isabel ha sido nuestra tutora de esa casa matriz en Bogotá, que ha luchado tanto por la niñez y que ha sido un faro para todos los que luchamos por la niñez en el país. No queremos más maltratos ni abusos a los niños y queremos que les den mucho afecto, porque desde Manizales, Caldas, Colombia, decimos que el afecto es sanador. Así es, doctor. Entonces, vienen mensajes de diferentes partes. La consejera para la equidad de la mujer, la doctora Marta Ordóñez, también le envía un afectuoso saludo reconociendo la labor tan maravillosa que usted ha hecho durante muchos años en estos temas. Entonces, las voces de agradecimiento a usted y también al doctor Luis Prada. Gracias, porque tenemos a un aliado en la lucha. Yo sé que hay varios funcionarios en medicina legal que también están sensibilizados en estos temas. Y a medida que nosotros... Pero excúseme, yo no quiero personas sensibilizadas. Yo quiero personas entrenadas. Nada de que yo soy sensible a eso. Nada, no, Ricardo. Entrenamiento. Usted no puede llegar y decir, ay, pobrecito el niño, sí, yo soy muy sensible a que lo victimizaron, no. ¿Y luego qué hacemos? Qué pena llegar y decir, pero hay palabras a las que a lo largo del tiempo he desarrollado como fobias. Claro, y que también uno por la costumbre de estarlas usando se le salen, pero uno sabe que es así, todo ese entrenamiento. Juan Carlos, 24º Congreso Colombiano de Prevención y Atención del Maltrato Infantil. Si necesitan información, en el teléfono 345-8775. Voy a repetirlo. 345-8775. ¿Por qué ir? Juan Carlos, ¿cuál es la agenda? Bueno, tenemos una agenda el lunes 24 de julio, pero antes de mencionarla quiero que la doctora me explique porque veo que hay como 3 salones diferentes. Sí, vamos gracias pues, indudablemente al patrocinio, y hay que hacerle un agradecimiento personal a la rectora Cecilia María Vélez, que pues obviamente es uno de los más importantes aliados en la realización de los congresos. Universidad Tadeo. Universidad Jorge Tadeo Lozano, sí, la rectora Cecilia María Vélez. Nosotros logramos abrir el congreso porque nosotros queremos que las personas de otra vez salgan con entrenamiento
Y para hacer eso, pues obviamente una conferencia lo máximo que le puede decir a uno es, uy, qué cosa tan interesante esta, déjeme, voy a buscar más información. Entonces nosotros queremos que eso no pase, sino que la gente Hay unas salga escuelas, ¿no? con un nivel de entrenamiento más alto. Por eso hemos generado escuelas. Está la escuela de terapia, donde va a estar la doctora Lucrecia Caro y el grupo Opciones. Está el doctor Luis Prada con una persona también estupenda de medicina legal, que es la doctora Ana Ricaurte, que va a compartir la escuela de evaluación del abuso sexual, y va a estar una persona invitada que es Tony Cárdenas. Tony Cárdenas es una de las personas que más ha trabajado a favor de los derechos de las personas con lo que podríamos llamar en genérico orientaciones diversas, poblaciones diversas. Nosotros somos tremendamente respetuosos. Es novedoso el tema en afecto tocado en uno de los congresos. O sea, es la primera vez que se toca en un congreso, ¿no? No, nosotros hemos traído 2 terapeutas. Ellos son pareja, casados, que son Ali Doc, Keelan Harvey. Que han hablado, porque hay muchas cosas que uno no sabe en los procesos de evaluación de los niños y en los procesos de psicoterapia con relación a las personas que tienen una orientación sexual distinta. Y yo quiero comentarle, Ricardo, que pasé por la vergüenza de estar, cuando nos dieron el premio mundial al afecto del mejor equipo interdisciplinario de la IPSCAN en Canadá, pasaba por la vergüenza de oír una ponencia donde ella sabía cuántas muertes había en Colombia por esa razón, y que era lo que la gente dice cosas tremendamente superfluas, me parece a mí. Dicen que es que los problemas en Colombia son de intolerancia, y como eso, ¿qué quiere decir? A mí me parece que eso es un cajón, una de esos sitios donde se vota todo para no decir nada. Y entonces resulta que en Colombia, la cifra que ella dio, que a mí me pareció escalofriante, de muertes para personas que tienen orientaciones distintas, entre comillas, pues de lo que consideramos, yo no me atrevería a decir normal, sino frecuente. Entonces hay 138 homicidios de personas que las matan porque son homosexuales, porque son transgénero, porque son transvestis, porque tienen otro tipo de orientación y otras situaciones que por lo demás la gente no las elige, simplemente pasan. Entonces, a mí me pareció que es un tema tremendamente importante. Yo creo que nosotros sí tenemos que avanzar, y pues por supuesto el problema de una persona que tiene una orientación, y pues tal vez hablo de la homosexual, que es como la más frecuente, es que cuando esos niños o niñas están decidiendo y están tomando conciencia de cuál es su orientación sexual, son tremendamente vulnerables a los pedófilos, porque obviamente están en una situación crítica, porque sienten que nadie los entiende, en general por toda esa sociedad, me parece a mí, tan de doble moral que es la colombiana. No le reciben al niño esa inquietud, y entonces están en una posición de vulnerabilidad. Por esa razón vamos a traer a Tony Cárdenas, pero como le digo, ya habíamos traído a Ali Doc, que son unas personas extraordinariamente buenas, expertos ambos en terapia de abuso sexual. Es de Estados Unidos. Tony Cárdenas es de origen cubano. Trabajador social. Sí, pero viene de Nueva York, y está en este momento haciendo una tarea muy importante, que es el empalme entre protección y salud, que es lo que estamos tratando de hacer en nuestro amado Hospital de la Misericordia. Doctor Luis, explíquele a la audiencia, hablando claro. Usted va a estar con la doctora Ana Inés Ricaurte Villota, médico forense especializada en criminalística y ciencias forenses, y van a hablar de la evaluación. Sí. ¿De qué se trata? Pues la idea es, como es, el objetivo es entrenar a las personas, es dar un mensaje claro sobre qué es lo que pretendemos en una evaluación, qué es lo que el profesional de la salud, porque las EPS y IPS tienen la obligación de hacer todas este tipo de evaluaciones, deben buscar para llegar finalmente a un diagnóstico. El diagnóstico para mí es una cosa supremamente importante, porque en ciencia lo que no tiene nombre no existe. Si yo no soy capaz de decir de un caso donde hay suficientes herramientas conceptuales y de conocimiento, no soy capaz de decir que se trata de un abuso sexual, a veces no estoy ayudando tanto. Si yo no soy capaz de ponerle nombre, es más difícil hacer intervenciones en salud, es más difícil tomar medidas de protección, es más difícil intentar judicializar a alguien. Si soy capaz de ponerle nombre y tengo suficientes herramientas académicas para hacerlo, pues es más posible que pasen cosas en salud, en protección y en judicialización. ¿Esto es práctico? Lo vamos a tratar de hacer a partir de casos reales. Interesante. Claro, obviamente respetando las cosas que tienen que ver con identidad, no van a aparecer ahí nada, pero van a estar
los casos de los niños. Casos reales. Casos reales con sus palabritas. Y van a ver como en una evaluación todo lo que puede pasar. Usted lo hace, porque yo he asistido a sus conferencias, a sus charlas, usted lo hace de una forma como una especie de un taller. Así es. Sí, esto es un taller. Y no hay nada mejor que una conferencia taller, porque con estos casos que se van a presentar reales, que pasan en la vida común, no hay nada mejor para poder aprender. Sí. Aprender de hay muchas cosas que nosotros no... En realidad hace mucha falta entrenamiento otra vez, porque cuando uno mira exámenes tanto de la comisaría de familia, de las defensorías de familia, de medicina legal, seguramente de las historias en los hospitales, también lo que uno ve es que hay un desconocimiento del desarrollo del niño realmente terrible. Uno se cuestiona mucho qué estamos haciendo en las facultades. Le doy un ejemplo. Un dictamen de una comisaría de familia de un psicólogo que dice que un niño de 6 años está desorientado en el espacio y el tiempo. Y entonces ahora sí lo reto a que ustedes me digan a qué edad un niño puede estructurar el tiempo. Silencio, ¿no? Entonces resulta que yo lo estoy buscando mucho tiempo. Pero lo que quiero mostrarles, estoy como los profesores que llegan el día anterior, se leen el artículo y al día siguiente llegan a decirle a uno, no, les quiero contar que me costó trabajo, pero para que ustedes y nuestros oyentes lo recuerden siempre, los niños realmente no tienen una estructuración del tiempo hasta después de los 10 años. Y el tiempo es una cosa tan difícil de estructurar que uno tiene que andar con el reloj. Yo tengo un reloj porque un día un abusador me denunció porque me equivoqué en la fecha. Era uno de esos martes después de un lunes de fiesta y entonces me equivoqué. Entonces ahora tengo un reloj que me dice la fecha exacta para no volver a cometer eso y en realidad dar un papayazo ahí. Pero de esto viene, doctor, en su charla hay algo que es muy interesante con respecto al tiempo, ¿no? Sí, sí. Y yo me gusta escucharlo una y otra vez porque esto es importante para la evaluación y el diagnóstico. Los niños a veces no pueden dar una fecha y un día, una hora determinada. Entonces, la mayor parte de las veces no pueden. Entonces, doctor. Incluso pero para una persona lo que grande, uno tiene que hacer es encajar todo el relato de lo que va contando. Escucha al doctor y esto es para aprender. Esto es para aprender realmente. Si yo no sé algunas cosas del desarrollo del niño, voy de pronto a cometer errores. El problema es que todos los errores que yo cometa, desconociendo el desarrollo del niño y las herramientas del desarrollo, van en la dirección de ser utilizadas en contra del niño. Entonces es muy importante como tener algunos tips, algunas claves claras para no cometer errores o tantos errores en una evaluación. Y hay una cosa bien importante. Si usted es un psicólogo o un psiquiatra y nos está oyendo, hombre, para eso hay tablas. Tenga las tablas ahí al lado del desarrollo y decir, espérese que como acabo de hacer yo tan antipática hoy de preguntarles cuándo se estructuraba el tiempo, pero tener la tabla ahí y decir, déjeme mirar si este niño que tiene, por decir algo, 4 o 5 años se puede parar en un solo pie o no. O déjeme mirar esta tabla. Si yo a un niño de 5 o 6 años le pregunto, cuando me está contando una historia, ¿cuándo pasó eso? Existe el riesgo de que el niño me dé una respuesta aún sin saberla. Y de pronto un niño dice el lunes. Solo que yo sé que un niño de 5 o 6 años tiene muchísimas dificultades en el manejo del tiempo. Así conozca el nombre de algunos o de todos los días de la semana. Y entonces en un juicio le pueden preguntar al niño, ¿el lunes está antes del martes o está después? Y entonces empiezan a jugar con el niño porque saben que el niño, si alguien los está asesorando, no tiene suficientes habilidades para dar una respuesta mucho menos confiable sobre eso. Y todo eso finalmente es utilizado en contra del niño y para generar duda, y la duda siempre se resuelve a favor de la persona procesada. Entonces es muy importante saber cómo qué preguntarle al niño de 5 o 6 años. Casi que a mí lo único que me gustaría saber sobre el tiempo es algo físico para él, y es si cuando pasó eso era de día o era de noche, porque tienen desde los 4 años ya en general manejan mejor esa información. Pero quiero contarle una cosa que no le había dicho ni a ti ni al doctor Pradhan, que realmente estoy fascinada con esa investigación. Resulta que un investigador después del terremoto de Armenia, ¿recuerdan ese terremoto? No Armenia acá en Colombia, sino sí en Asia. Entonces resulta que hizo una investigación donde le preguntó a niños que estaban a partir de los 3 años, y les preguntó que narraran un incidente traumático como es obviamente un terremoto.
adivine cuántos niños dieron un relato exacto de lo que había pasado. El 95%. Ok. ¿Qué quiero decirles con esto? Porque es que nosotros seguimos aquí pues con la estupidez de que es que los niños inventan las historias y que pobrecitos los abusadores, etcétera, etcétera. Y resulta que esto está demostrado. Y esta investigación que me pareció fascinante, estoy en mora de pasársela acá al doctor, es una investigación perfectamente bien hecha que muestra cómo en un evento que no genera todo este tipo de cosas como el abuso sexual y que pues obviamente todos sabemos cuándo es que se forma el problema de la alienación parental y siempre es en los casos de incesto, ¿no? Nunca es cuando es un sacerdote o cuando es un pastor o cuando es otro tipo de individuo que no es el padre incestuoso. Entonces, yo creo que esta investigación marca un hito realmente porque es completamente neutro el tema, pero te muestra una cosa importantísima, la validez del testimonio del niño. Ahorita hablando de lo que pasa en las redes sociales, entonces me escribieron, yo soy víctima y usted no sabe nada y no ha leído nada. Y yo sí he leído mucho y le quiero decir que para la ciencia hoy en día de la psicología, sobre todo la psicología evolutiva, es clarísimo que usted no puede implantar una memoria en un niño que yo diría, Luis, no sé, pero algo así como por lo menos hasta los 11, 12 años esto no es posible. Quiero decir una cosa sobre esto que está diciendo la doctora, además para dar como un mensaje que quiero dar, y es las investigaciones judiciales en lo penal en Colombia relacionadas con estos delitos son un fracaso, y son un fracaso no porque no pasaron estas historias o no son reales, son un fracaso porque en Colombia no se hace una cosa que la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han dicho que se tiene que hacer, que se llama investigación judicial. Muchísimo de lo que está contando un niño y un niño pequeño en una historia, yo sé que es información, si es bien obtenida y si es espontánea, esto significa que surge del niño, no de quien preguntó. Pero se están quedando únicamente con ese relato. La información es muy, muy confiable, pero no nos podemos quedar solo con ese relato. Se necesita hacer investigación judicial. El problema es que no se hace esto. Pero hay cosas simples que se pueden hacer. Yo recuerdo uno de los primeros casos que vi, entonces la niña me contó que el abuso sexual había ocurrido en un centro comercial. Entonces usted dice en un centro comercial, pero hay que hacer cosas que se llaman preguntas de seguimiento. ¿Dónde en el centro comercial? Dime qué pasó, por dónde entraste, etcétera. Preguntas de seguimiento. Okay. Y usted va y toma las fotos. Eso no es, como dicen por ahí, no es neurocirugía, no es ciencia para lanzar cohetes a Marte. Entonces, pero el problema es que nos estamos quedando con lo que el niño dice, generalmente lo que dice el experto que lo evaluó y nada más. Por eso tenemos un nivel de fracaso tan alto en condenar a los abusadores sexuales que salen, óigame esto, para demandar al Estado colombiano. Ok, bueno. Esto es un abrebocas de lo que vamos a ver en ese Rápidamente temas, Juan Carlos, que nos queda ya unos segundos. Violencia en poblaciones diversas, que ya nos lo habló la doctora, Escuela de Psicoterapia Somática en el tratamiento de experiencias adversas en la infancia, comunicación afectiva, tenemos al doctor Carlos Montoya, cómo elegir pareja y no morir en el intento, abuso sexual entre hermanos, y una investigación judicial también hay. Una cantidad de temas, protección a los niños. Acuérdese que vienen 2 fiscales especializados en investigación de delitos contra los niños. Ok, un congreso internacional, pero también con expertos nacionales de talla internacional. Muy nutrido, 3 días con temas bastante interesantes. 24º Congreso Colombiano de Prevención y Atención del Maltrato Infantil. Primero los niños. Pueden encontrar mayor información en www.afecto.org.com y en el teléfono 345-8775. Repitámoslo, doctora. 345-8775. Estamos esperando a todos los profesionales de psicología, medicina, pediatría, trabajo social, derecho, que es tan importante. Necesitamos abogados especializados en defender a los niños, padres de enfermería, familia, docentes, estudiantes universitarios. Los esperamos a todos. Yo los invito a que ingresen a la página y miren la agenda del Congreso. Muy interesante. Se nos olvidó una de las estrellas del Congreso, Kevin Brown, que fue la persona que logró cambiar la institucionalización de los niños en Rumania. Lo peor que le puede pasar a un niño es estar en una institución de protección, especialmente cuando tiene menos de 3 años. Así es. Bueno, amigos, llegamos a otro final de Rompecabezas Armacorazones, hablando claro de niños, niñas y adolescentes. Esta vez hablando del 24º Congreso Colombiano de Prevención y Atención del Maltrato Infantil.
amigos, vamos a estar cubriendo este congreso, que vamos a hacer otro programa y lo vamos a hacer ya con los especialistas, hablándonos de cada uno de esas conferencias y talleres que han dictado. Excelente programa. Me voy cumpliendo con una labor súper importante, y es fomentando la capacitación para la atención de la violencia a los niños, niñas y adolescentes. Primero los niños, Ricardo. Primero los niños. Sí. Doctor, primero los niños. Primero los niños. Hay mucho trabajo por hacer. Mucho trabajo. Sí. Bueno, nos vamos y los esperamos en nuestro próximo programa, hablando sobre las nuevas sustancias que están consumiendo los adolescentes y los jóvenes universitarios. Después vendremos con el programa sobre el Congreso. Que estén muy bien. Aquí comienza Rompecabezas Arma Corazones en la radio, hablando claro de niñas, niños, adolescentes y más. Todos los domingos a las 10 de la mañana.